Hola, buen día. Que el Señor nos bendiga, nos guarde, nos ayude. Tenga misericordia de nosotros. Dándole gracias a Dios por un nuevo día. Dándole gracias a Dios por una nueva oportunidad. Dándole gracias a Dios porque cada mañana son nuevas sus misericordias. Dándole gracias a Dios por la vida. Dándole gracias a Dios porque nos ha acompañado hasta este momento. Si estamos vivos es porque Él nos ha tenido misericordia de nosotros. Dándole gracias a Dios por haberse entregado en la cruz del Calvario. Dándole gracias a Dios por habernos dado vida, por haberme dado vida, por haberme sacado de la oscuridad, por haberme traído de la oscuridad a la luz, a su luz admirable. Dándole gracias a Dios por mi vida, por mi casa, por mi familia, por mi hijo, por mi esposa, por todo lo que tengo y por lo que no tengo también, porque Él sabrá por qué no lo tengo. Dándole gracias a Dios por permitirme conocerle. Dándole gracias a Dios por permitir que pueda ser nuevamente, una vez más, instrumento para la edificación espiritual de las almas. Dándole gracias a Dios y honrando a la Iglesia Pentecostal Unida de Venezuela, Central Guatire. Dándole gracias a Dios y honrando a mis pastores, al pastor Moisés Olivares, el presbítero. Dándole gracias a Dios y honrando a mi pastor José Olivares, el patriarca. Gloria a Dios. Dándole gracias a Dios por permitirme ser una vez más instrumento para la edificación espiritual de las almas. Dice la palabra en Colosenses 3:17 que todo lo que hagáis de palabra o hecho, hacerlo en el nombre poderoso de Jesús. En honor a esa palabra, en el nombre poderoso de Jesús, vamos a continuar con el ciclo de enseñanza que hemos venido exponiendo de cualidades del liderazgo espiritual. Esto es cualidades del liderazgo espiritual 6. Vamos a dar inicio en el nombre poderoso de Jesús. Vamos por el punto 16. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Unidad y armonía. Punto 16. Hechos 1:14. Gloria a Dios. Palabra santa. Todos estos perseveraban unánime en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Gracias, Señor, por mostrarme tu palabra, tu revelación. Gracias por tu instrucción. Los líderes del Nuevo Testamento concordaban tanto en lo espiritual como en las cosas prácticas. Había una concordancia o una coherencia tanto en lo espiritual como en lo práctico, porque debemos tomar en cuenta que lo físico o lo natural tiene un origen espiritual desde el principio. Dios trajo del mundo espiritual para crear el mundo físico a través de su palabra. Gloria a Dios.
O sea, lo espiritual es más real que lo físico. Gloria a Dios. Lo espiritual es primero. Vamos a continuar. Estar unánimes o de acuerdo en un rasgo dominante en el líder. Estar unánime o de acuerdo es un rasgo dominante en el liderazgo del Nuevo Testamento. Es un rasgo dominante en el liderazgo del Nuevo Testamento. Siempre que los líderes de la iglesia primitiva se reunían en Jerusalén, se nos dice que estaban unidos y en armonía unos con otros y con Dios. Eran un mismo espíritu. ¿Por qué? Porque ya, como les dije hace un momento, un mismo espíritu. ¿Por qué? Porque si somos nacidos por la sangre del Señor Jesús, somos portadores del Espíritu del Señor Jesús. Y el Espíritu del Señor Jesús no son dos ni tres, no, es un mismo Espíritu. Un mismo Espíritu. Entonces, o sea, que es un mismo sentir en cada ser, en cada persona que declara y que proclama que ha sido bautizada en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre del verdadero. Entonces, debemos ser portadores de un mismo espíritu, porque es un solo Espíritu Santo. Lo que pasa es que es omnipresente. O sea, es omnipresente, es omnisciente, omnipotente. O sea, todo lo puede, todo lo sabe, puede estar en todos lados. Gloria a Dios. Armonía unos con otros. Hechos 2:46. Vamos a leer. Hechos 2:46. La palabra es santa y se lee. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría, con sencillez de corazón. Gloria a Dios. Hechos 4:24. Gloria a Dios. La palabra es santa. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Gloria a Dios. Hechos 5:12. La palabra es santa y se lee. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Gloria a Dios. 15:25. Hechos 15:25. Gloria a Dios. La palabra es santa. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo. Gloria a Dios. Vamos a recapitular esto. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo. Evidentemente estaban unánimes, porque como les dije antes, tenían un mismo espíritu, o sea, tenían un mismo sentir. ¿Por qué? Porque en realidad vivían bajo la mano poderosa del Señor Jesús, bajo la mano poderosa de su Santo Espíritu. Gloria a Dios. La unanimidad era espiritual y práctica. Claro, porque como les dije antes, lo espiritual es primero. Lo espiritual es primero. No obstante, no solamente teológica, o
O sea, eran unánimes espiritualmente, prácticamente y teológicamente. O sea, tenían una misma creencia, una misma actitud espiritual y una misma acción física. Gloria a Dios. Pues vemos que compartían sus vidas y posesiones. Hechos 2, del 42 al 47. Vamos a leerlo. Hechos 2, del 42 al 47. Gloria a Dios. La palabra es santa. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a las iglesias los que habían de ser salvos. Gloria a Dios. En la iglesia primitiva, la unanimidad era una práctica frecuente y era una práctica evidente, porque tenían todos un mismo espíritu. Así debería ser en la iglesia actual, en la iglesia contemporánea, en la iglesia de hoy en día. Todos deberíamos tener un mismo sentir. Ciertamente hay divisiones en la iglesia y distintas formas de parecer. ¿Por qué? Porque hay un espíritu de competencia, hay un espíritu de egoísmo. Muchos de nosotros nos hemos dejado engañar y hemos estado permitiendo que sea la carne la carne la que domine nuestra alma. Pero en esta hora el Señor reprende al enemigo, el Señor reprende al diablo. Y desde este preciso momento, yo declaro cielos abiertos y declaro que esta enseñanza y declaro que esta instrucción de parte del Señor Jesús llega a cada vida, llega a cada oído, porque dice la palabra que la fe entra por el oír y el oír la palabra de Dios. El escuchar con atención su instrucción. Gloria a Dios. Vamos a avanzar. Nos da una descripción del liderazgo en la época del Nuevo Testamento. Se reunían, estudiaban juntos, compartían sus posesiones materiales. Hechos 2:45, 4:30, Hechos 4, capítulo 4, versos 32 al 37, 6:1. A menudo se reunían para orar, con lo cual ponían de manifiesto no solamente las buenas relaciones existentes entre ellos, sino también su total confianza en Dios. Gloria a Dios. Hechos 2:42, 4:31, 15:5, 13:3. Todo eso está en Hechos. Vamos a continuar. Tomar el mando. Éxodo 27:1 al 28:43. Éxodo capítulo 27, versículo 1 al capítulo 28, versículo 43. Como tiene mucho contenido, vamos a avanzar. La toma de mando.
se manifiesta en varias maneras por el líder sabio. Escuchemos con atención la instrucción de Dios. Esto es muy importante. Dios llamó a Moisés y directamente le mandó a este cargo del hebreo beata. Y mandarás del hebreo beata tesabé 27:20. Éxodo 27:20. Gloria a Dios. Vamos a empezar a disertar versículo por versículo. Éxodo 27:20. Gloria a Dios. La palabra es santa. Y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. Gloria a Dios. Aceite puro de oliva para hacer arder continuamente nuestras lámparas. Gloria a Dios. Aceite puro de oliva. Tenemos que tomar en cuenta que el aceite representa la presencia del Espíritu Santo del Señor Jesús. O sea, vamos a recapitular esto. 27:20 de Hebreo. Y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer continuamente las lámparas. Gloria a Dios. Somos lámparas que necesitamos de la presencia del Espíritu Santo del Señor Jesús para poder iluminar, para que pueda iluminar nuestra senda, nuestro camino, y podamos proveer luz no solamente a nosotros, sino a todas las personas que están a nuestro alrededor. Dice la palabra que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Gloria a Dios. El supervisor debe intervenir y hacerse cargo de la situación. Siempre que el líder delegado se mueva en una dirección equivocada o cuando comience algún tipo de confusión. En la estructura organizacional del liderazgo de la iglesia debe haber un supervisor. Alguien que en muchas ocasiones el hombre como tal se equivoca, pero Dios no. El Señor Jesús no se equivoca. Y es necesario que muchas veces nos equivocamos. Debemos tratar de evitar estas cosas. ¿Por qué? Porque, fíjense usted, cuando la dirección del liderazgo no está conforme a lo que Dios le agrada, el pueblo padece y el pueblo sufre las consecuencias de esa mala dirección, de esa mala manera de dirigir, de esa manera errada de conducir al pueblo. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes lo que sucedió con el pueblo de Israel. Las personas que escucharon y atendieron y obedecieron a los 10 espías infieles que fueron a constatar, los 10 espías infieles del Antiguo Testamento, o sea, cuando fueron a supervisar y fueron a visualizar la tierra prometida, hubieron 10 espías infieles que ofrecieron informes negativos al pueblo de Israel. O sea, enviaron a 12 espías. De los 12 espías, 10 espías no estaban conformes a lo que Dios le agradaba. Entonces esos 10 espías
influenciaron mal al pueblo de Israel y lo sacaron del propósito, porque la influencia puede ser positiva o puede ser negativa. Entonces esos 10 espías tuvieron una influencia negativa sobre el pueblo de Israel. Entonces extraviaron al pueblo y lo sacaron del propósito. Lo sacaron del propósito de Dios y como consecuencia todo el pueblo murió en el desierto. Tanto los espías como el pueblo. Entonces es necesario que se evite este tipo de acción. ¿Por qué? Porque Dios nos ofrece una enseñanza a través de ese evento. Gloria a Dios. Vamos a continuar. Número 2. Número 1 dice, mandarás del hebreo Beata Tesabé 27:20, ya lo leí. El supervisor debe intervenir y hacerse cargo de la situación siempre que el líder delegado se mueva en una dirección equivocada o cuando comience algún tipo de confusión. Debe haber un supervisor, como dije antes, en el cuerpo del liderazgo. 2. Harás llegar delante de ti, del hebreo Beata Akrep, Hechos 28:1. Vamos a leerlo. No, Éxodo 28:1. Gloria a Dios. Harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. Y Aarón y a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Gloria a Dios. Gloria a Dios. O sea que mientras el pueblo era más numeroso, había más necesidad de liderazgo. Gloria a Dios. Y un liderazgo en el Antiguo Testamento era por linaje. Por linaje. O sea, por eso es que se escogieron fue a Aarón, que era el sacerdote. Después de Moisés era Aarón, era el sacerdote. El Moisés era el líder principal, pero Aarón era el ayudante, como el supervisor, el que estoy diciendo. Y entonces los hijos de Aarón estaban igualmente capacitados porque en el Antiguo Testamento, en la antigua dispensación, en la dispensación mosaica, el linaje era el portador de la promesa. Gloria a Dios. Como había una promesa en Aarón, el linaje de Aarón era el portador de la promesa que yacía o que se reposaba sobre Aarón. Gloria a Dios. Mas en este tiempo no es igual. ¿Por qué? Porque es por gracia. Entonces, la promesa está en todos los hijos del Señor Jesús, a todas las personas que se bautizan en su santo nombre, viven una vida devocional, una vida de comunión y de conexión con el Espíritu Santo del Señor Jesús. Gloria a Dios. En ocasiones el líder dirige poniendo un brazo alrededor de los hombros de su subordinado para afirmarle, animarlo e identificarse con él, para impulsar, para crear un ambiente de hermandad, un ambiente de conexión. Le pone su brazo en el hombro y lo impulsa, lo anima, continúa adelante, sigue con el trabajo que estás haciendo, que lo estás haciendo bien y lo puedes hacer mejor. Gloria a Dios. 3. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, del hebreo Beata, Tedeber. 28:3. Éxodo 28:3. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que se hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle,
para que sea mi sacerdote. Gloria a Dios. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Gracias por tu confirmación, Señor. Gracias. Gracias. Ocasionalmente, para evitar malentendido, un administrador necesita hacerse cargo, hablándoles directamente a todos los trabajadores en vez de dirigirse a ellos mediante otros líderes subordinados. Gloria a Dios. O sea que el líder, el pastor de la iglesia como tal, debe empezar a ofrecer dirección de manera personal y directa a las personas. Y no enviar como dije antes, a un tercero, a un líder, no, que el pastor dijo que se hiciera así, no. El mismo pastor debe empezar a ofrecer dirección. Cuando hay una labor y un trabajo que hacer que amerite, que se haga con excelencia, es necesario que el pastor como tal empiece a ofrecer dirección de manera personal a los líderes. Gloria a Dios. El líder sabio conoce cuando soltar. El líder sabio conoce cuándo soltar un poco las amarras. O sea, cuándo dejar que el pueblo camine de manera natural. Que el pueblo se desarrolle y el liderazgo se desarrolle de manera natural. Pero eso es cuando el liderazgo como tal es digno de confianza. Y el liderazgo como tal ha caminado y ha creado un ambiente en donde el clima y la confianza se fomenta. ¿Por qué? Porque en otras ocasiones han actuado bien y se ha hecho una buena labor, se ha hecho un buen desarrollo del liderazgo y de la dirección de Dios a través de esos líderes. Gloria a Dios. Pero hay veces que el líder debe hacer eso, pero hay veces que el líder debe apretar la tuerca, como decimos en el lenguaje popular hoy en día. Gloria a Dios. Vamos a continuar. Pero no dejará de ejercer pleno control hasta que Dios así lo indique. Gloria a Dios. Llega un momento que el líder delega las funciones totalmente bajo la dirección de los líderes subordinados, porque ya hay un precedente. O sea, los líderes ya tienen la confianza del pastor y el pastor considera que no es necesario que él se involucre de manera directa. Pero todas esas cosas se lo provee el Espíritu Santo del Señor Jesús. Esa dirección se la provee el Espíritu Santo del Señor Jesús al pastor, al líder principal directamente. 18. Autoridad. Éxodo 28, 1 y 2. Gloria a Dios. La palabra es santa. Harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, y a sus hijos consigo, y entre ellos los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. Aarón y a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Y harás vestiduras sagradas a Aarón, tu hermano, para honra y hermosura. En este tiempo, Moisés era el líder principal, pero Aarón era el sacerdote, era el líder encargado. ¿Era el líder encargado de qué? De llevar la dirección al pueblo. ¿Por qué? Porque Aarón, que tenía el mismo linaje de Moisés en ese tiempo y el mismo espíritu que Moisés, entonces
era alguien, una persona digna de confianza, porque tenía el mismo espíritu que Moisés. Y entonces habían labores que Moisés no hacía personalmente, sino que se las delegaba a Aarón. Y Aarón lo hacía de manera efectiva, eficaz y de manera excelente. Y entonces era necesario que, como dice aquí, mi sacerdote, o sea que Aarón era el principal, pero Aarón, y a Nadab, Abiú, Eleazar y Tamar, hijos de Aarón, era un equipo de sacerdotes. Era un equipo de sacerdotes en donde Aarón era el principal ayudante de Moisés era Aarón. Pero Aarón, era el líder principal de todos los sacerdotes que eran ayudantes de Moisés. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tenemos que empezar a caminar conforme a esta santa palabra, conforme a lo que Dios quiere. El carácter dual de la autoridad espiritual representada por Moisés y Aarón. Carácter dual, de dos. Moisés era el principal y Aarón era el segundo. Es algo necesario y complementario. Escuchen esto. Esto es necesario. Como tal, bueno, en algún momento Dios me va a permitir tener un puesto de autoridad. Y yo voy a implementar las cosas como dice la santa palabra, como Dios lo dejó estipulado en su santa palabra. ¿Por qué? Porque yo quiero seguir la dirección de Dios para evitar los errores. Gloria a Dios. La autoridad de Moisés vino de Dios con revelación directa. Éxodo 33:11. Vamos a leerlo. Palabra santa. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mientras la autoridad de Moisés vino de Dios con revelación directa, ya lo leímos. Mientras que la de Aarón vino de su cargo. La autoridad de Aarón vino de lo que Moisés le había delegado. O sea, Dios le dio su autoridad a Moisés. Jehová le dio su autoridad a Moisés. La autoridad que tenía Moisés se la delegó directamente el mismo Dios, Jehová. Y la autoridad de Aarón se la delegó Moisés. Se la transmitió Moisés. Mientras que la de Aarón vino de su cargo, el cargo que le había delegado Moisés, por medio del señalamiento divino. Moisés no tenía vestiduras especiales, pero Aarón necesitaba vestiduras sagradas que le daban belleza y gloria, le daban autoridad. Éxodo 28:2. Gloria a Dios. Éxodo 28:2. La palabra es santa. Y harás vestiduras sagradas a Aarón, tu hermano, para honra y hermosura. Gloria a Dios. El cargo de Aarón y su atuendo eran esenciales para poner de manifiesto su autoridad sobre el pueblo. Mientras Moisés no necesitaba ninguno de estos adornos. Moisés no necesitaba nada de eso. Pero Aarón sí. En este tiempo, la investidura del líder, del pastor principal, le otorga cobertura, autoridad
le otorga, como dije, una investidura de autoridad al líder que sigue al pastor principal, pero esa investidura se le otorga el pastor principal de la iglesia. Gloria a Dios. Al líder o al supervisor. Gloria a Dios. Este era humilde, era modesto. Moisés era humilde, era modesto, pero en momentos cruciales, cuando había que tomar duras y firmes decisiones, era exigente y autoritario. O sea, hay momentos que, como dije antes, el líder suelta las amarras, pues afloja la tuerca. Pero hay momentos que se ajusta más la tuerca, se aprieta la tuerca. ¿Por qué? Porque hay labores que merecen y necesitan que le pongamos especial atención. Esta dualidad en la autoridad espiritual da lugar a malos entendidos y a veces a conflictos. Pero comprobamos que no existe confusión en el orden divino cuando vemos que hay dos tipos de líderes en la Biblia. En la Biblia hay dos tipos de líderes, en su santa palabra hay dos tipos de líderes. Y que ambos son necesarios en una iglesia u organización saludable y equilibrada. En una iglesia u organización saludable y equilibrada son necesarios estos dos tipos de líderes. Gloria a Dios. Toda persona que goce de gran popularidad, posee una fuerte voluntad o una visión profética, necesita un Aarón. El líder principal o el pastor principal necesita un Aarón, un ayudante, alguien que se encargue del orden correcto de las cosas espirituales en la iglesia. El sacerdote que ministra más directamente a las necesidades del pueblo, el que se encuentra diariamente dando la cara, el que se encuentra diariamente viendo la necesidad del pueblo. Ese es el que necesita, todo Moisés necesita un Aarón. Esa es la premisa. Todo Moisés necesita un Aarón. Los diferentes niveles de autoridad no deben ser considerados elementos competitivos. Los diferentes niveles de autoridad no deben ser considerados elementos competitivos. No es que Aarón competía con Moisés. No. Eran complementarios. ¿Por qué? Porque tenían un mismo espíritu, no de competencia, sino de complemento. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, esta enseñanza fue verdaderamente muy buena. A mí me gustó. Y tenía un contenido que los pastores que puedan escuchar estas cosas deben tomar en cuenta. Todo Moisés necesita un Aarón. Hasta la próxima entrega. El Señor nos continúe bendiciendo.